Escuelas de Cristo. Es sin duda la mayor obra educativa de los franciscanos en Bolivia. Son cerca de 40.000 alumnos en 436 unidades escolares a lo largo y ancho de los departamentos de Potosí, Chuquisaca y La Paz. Es una institución pública de convenio que se dedica a la educación rural. Su objetivo es brindar una educación liberadora, evangelizadora y de calidad a los pueblos indígenas originarios a partir de su propia cultura. Están presentes en varias etnias o pueblos indígenas originarios. En la cultura moyo, en los valles andinos del departamento de La Paz, un pueblo quechua que ha logrado abrirse paso y sobrevivir en medio del mundo aymara. La cultura uru-iruito, a orillas del río Desaguadero, cerca del lago Titicaca, un pueblo muy antiguo. A decir de ellos, sus orígenes son anteriores a todos los de la zona. Viven fundamentalmente de la pesca, hacen parte del pueblo que habita las islas flotantes en el lago Titicaca entre Bolivia y Perú. Los mocetenes, en el trópico del departamento de La Paz, en la frontera con el Beni. Los aymaras, en el altiplano paceño. Y por supuesto, en el mundo quechua, en los departamentos de Chuquisaca y de Potosí, donde precisamente se fundó Escuelas de Cristo en 1907 por Fray José Antonio Zampa, sacerdote franciscano. Los hijos de Francisco de Asís llegan a este territorio que hoy se llama Bolivia, antes Alto Perú, a principios del siglo XVI. Recorren extensas regiones evangelizando, fundando centros de catequesis, de formación humana y cristiana. Desde un primer momento se preocupan por aprender los idiomas nativos, para conocer, comprender y comunicarse con los originarios en su propio idioma. Los franciscanos han buscado siempre ocuparse del servicio y evangelización de los menos pudientes, de los pobres y marginados de la sociedad. Para prepararse para la ardua y delicada labor de la evangelización, abren centros especiales donde los futuros misioneros aprenden, además de la lengua, los usos y costumbres de los nativos. Son los colegios de propaganda fidei. En Bolivia los encontramos en Tarija, Tarata, La Paz, Sucre y Potosí. Fray José Antonio Zampa nació en Ángelo de San Severino, Las Marcas, Italia, el 12 de enero de 1873. Entra con los franciscanos de la provincia de Toscana. Llega a Bolivia al convento de Potosí el 14 de noviembre de 1894. El 25 de enero de 1896 fue ordenado sacerdote en la ciudad de Sucre. Su primera misión fue en el Gran Chaco, donde se enfermó de malaria, y es llevado a la Argentina, Buenos Aires, para su recuperación. Allí toma conocimiento y estudia con mucho interés la reciente encíclica Rerum Novarum sobre la cuestión social del Papa León XIII. Es como si el padre Zampa encontrara las luces que andaba buscando
Al regresar a Bolivia en 1903, siente que su corazón es como un volcán incontenible de ansias por trabajar con y para los pobres. El padre Zampa, como los humildes campesinos con quienes trabajaba, vestía pobremente. La fama de su sacrificada labor trasciende las fronteras del país. En enero de 1907, Zampa funda el Círculo Obrero San José. Con un grupo de señoras benefactoras, pone en marcha el Patronato de la Infancia para niños pobres. Por esta misma época, funda y publica el semanario La Propaganda. Ante la crítica irónica de que no vale la pena publicar un periódico para quienes no saben leer, Zampa responde: ¿ah, que no saben leer? Pues les vamos a enseñar. Surge y va madurando así la idea de la creación de escuelas de Cristo. En diciembre del año 1907, con el apoyo de las damas benefactoras y los miembros del Círculo Obrero, abren las primeras 4 escuelitas, 3 para niñas y 1 para niños, hijos de mineros pobres de los barrios marginales de Potosí. Así tienen inicio las escuelas de Cristo. Zampa percibe que la educación no es solo cuestión de saber leer y escribir, es mucho más. Es adquirir valores, abrirse al sentido de la vida, es acoger la buena nueva de Jesús. Y por lo tanto, no es solo tarea individual o algo que se limite a profesor-alumno. Es una tarea y una responsabilidad de toda la comunidad. Y entonces se reúne con los padres de familia y los comunarios y analiza con ellos el problema. Les explica y propone las posibles soluciones. ¿Quieren que sus hijos aprendan a leer? Muy bien, pero todos deben colaborar y poner el hombro. Él va a conseguir el profesor para sus hijos e hijas, pero ellos deben proporcionar el ambiente, los materiales y además acoger al profesor, brindándole alojamiento y comida. Todos estuvieron de acuerdo y así surge lo que con la reforma educativa se llamará la comunidad educativa. Superado el primer escollo, quedan todavía muchas piedras en el camino. ¿De dónde conseguir los profesores? ¿Cómo pagarles o retribuir, aunque sea mínimamente, sus servicios? Por otro lado, el padre Zampa y sus colaboradores eligieron para ejercer su ministerio justamente los lugares más abandonados y alejados de la civilización, en el campo, donde las distancias eran de por sí un problema y la comunicación prácticamente inexistente. Había pues una serie de problemas en cadena que afrontar. La ausencia total de la más mínima infraestructura. Había que improvisar espacios y habilitar aulas donde sea y como sea. La falta de recursos humanos. Había que echar mano de la buena voluntad de la gente y sobre todo la falta de recursos económicos. Había que contar y acudir a personas amigas y benefactoras que gracias a Dios nunca faltaron. Todos estos problemas no mermaron el entusiasmo de Zampa y sus colaboradores.
Hemos dicho que las distancias eran largas. Pues bien, a eso hay que añadir lo escaso de la población. Una casa aquí, otra 1 kilómetro y la otra quién sabe a igual o a mayor distancia. ¿Qué hacer? ¿Dónde ubicar las escuelas? Estaba además la cuestión de los alumnos. En esas condiciones se comprende que era imposible encontrar un número suficiente de alumnos que justifique la apertura de un curso y la asignación de un profesor. Todos estos problemas generaron sus respectivas soluciones, a partir precisamente de los objetivos propuestos. La formación humana y cristiana no solo de alumnos, sino también de profesores, padres de familia y la comunidad toda. Así surgen por un lado los internados muy sui generis para los alumnos o alumnas que tenían que recorrer las mayores distancias. Estos internados eran gestados por los mismos padres de familia y la comunidad daba la casa y cada estudiante se traía su cama para dormir y sus alimentos para prepararse la comida. Por otro lado, las escuelas multigrado, donde un solo profesor se hace cargo de 2 o más cursos, de acuerdo a las necesidades. Otro aspecto importante de Escuelas de Cristo es su influencia en la vida de la comunidad. Los alumnos aprenden, por ejemplo, normas mínimas y muy elementales de higiene, de limpieza personal, de construcción, ubicación, conservación y distribución de los ambientes domésticos, etc. Y luego la practican en su casa. De esta manera, por efecto multiplicador, la escuela va cambiando y mejorando la vida de la familia y de la comunidad toda. Conscientes de eso, las escuelas van también ampliando su radio de acción. Por ejemplo, ante la necesidad de mejorar la agricultura o la crianza de animales, surgen los colegios técnicos, técnico-humanísticos o técnico-agropecuarios, etc. Ahí los alumnos y los padres de familia tienen oportunidad de compartir sus experiencias y de aprender nuevas técnicas para mejorar su producción. Contrariamente a lo que sucede en los centros urbanos, en el campo lo que sobra es espacio. Así, por ejemplo, en nuestras escuelas no hay un aula para cada curso, sino para cada materia. Por lo tanto, quienes se trasladan en el cambio de hora no son los profesores, sino los alumnos. Los profesores los esperan en sus respectivas aulas, equipadas para la ocasión, que exagerando se podría decir que son verdaderos laboratorios de especialidad. Otro aspecto, tal vez el más notable, es la cuestión del idioma. La instrucción se hace en lengua nativa, respetando, valorando y salvaguardando los usos y costumbres de la cultura propia. A tal punto esto es importante, revolucionario e innovador, que por ejemplo nos encontramos que en 1921, mucho tiempo antes de que en Bolivia existieran las normales rurales, el padre Zampa nombra y confiere título de profesor a los primeros 3 exalumnos de Escuelas de Cristo. Esto da un poco idea de cómo el padre Zampa concibe la formación. A él no le interesan los títulos por los títulos, sino los hechos, que los alumnos aprendan y sepan leer, escribir y comportarse como personas, con criterios y valores dignos de tales, en respeto por sí mismos, por sus semejantes y como buen franciscano,
en respeto y solícito cuidado por la naturaleza y la creación entera. Se propone, como él mismo lo dice en reiteradas oportunidades, formar